Tomen asiento en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero ir al libro de Apocalipsis. El Señor me decía, habla de Apocalipsis. Y quiero ir al libro ahí en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Y aquí Dios quiere hablarlo a través de una iglesia. Una iglesia que debe de ser ejemplo para no caer en las mismas circunstancias que esta iglesia en aquel momento cayó. La iglesia de Sardis. Y en el pasaje en el capítulo 3, si me lo pone mi hermano allí, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. La Biblia dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero estás, repita conmigo, estás, aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, para hacerlo más rápido por el tiempo. Usted léalo después del 1 al 6 en su casa. Pero grábese lo que dice aquí. Dice, tus obras estaban muertas. Aleluya. La iglesia de Sardis nos enseña que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que estar no solamente en el día, sino que las 24 horas constantemente en vigilancia. En vigilancia. Aleluya. Porque tenemos aquí un ejemplo tan claro y quiero irme primeramente a la historia de lo que era esta iglesia. Esta iglesia, dice la historia, que estaba ubicada al oeste de Turquía. Aleluya. En un lugar dice que estaba era una ciudad antigua, allí en la península de Asia Menor. ¿Y qué es lo que era Asia Menor? Estaba ubicada, dice, en un lugar, en un extremo tan estratégico, que había el Mar Negro por un lado y el Mediterráneo por el otro lugar. Y allí se encontraba esta hermosa y gran ciudad de ahí, de Sardis. Estaba ubicado en un lugar muy estratégico. Habían unos acantilados profundos que era realmente impenetrable. No podía el enemigo entrar a saquear, a entrar a ese lugar. Y la gente que vivía allí vivía confiada, vivía tranquila, porque nadie podía invadirlos a ellos. Recuerden que en aquellos tiempos había muchas guerras, había muchas batallas. Pero ellos estaban tranquilos en ese lugar. Y era una ciudad muy importante. Una ciudad donde estaban los lidios que habían conquistado. Era una civilización realmente poderosa que realmente pudo tener cautiva a esta ciudad muy poco tiempo. Pero hasta en estos tiempos, a pesar que han pasado miles de años, y esto sucedió antes de la venida de Jesucristo, aunque han pasado muchos años, sigue todavía vigente en la memoria de la humanidad. Porque en esta ciudad fue los inventores de la primera moneda que ellos hicieron. Fue una ciudad de las maravillas donde todo el mundo codiciaba poder apoderarse. ¿Por qué?
porque tenían las pepitas de oros. Era una ciudad que había mucho oro en ese lugar. Entonces eran muy ricos, eran muy poderosos los que habitantes de ese lugar. Ellos inventaron el primer sello, la primera moneda. Y eso es lo que hasta el día de hoy realmente se reconoce. Dice que realmente por ahí, por el año séptimo o sexto, es donde se apoderaron de esta ciudad los lidios. Los lidios eran una fuerza poderosa, como decía recién, pero estuvieron muy poco tiempo ellos, hasta que vino un ejército poderoso, en el cual mi hermana tocaba hoy, que eran los persas. Los persas en el año más o menos 547 antes de Cristo dominaron esas tierras. Y fueron un ejército tan poderoso, mi hermano, que hoy en día podemos ver que hay países que son poderosos, pero fueron aplastados por estos ejércitos de los persas. Uno de ellos es hoy en día, que es una potencia, que son la nación de Rusia. Ellos se apoderaron de todas esas tierras, de Rusia, de Irán, de Irak, de Siria, y bueno, de muchos países. Ellos dominaban casi diríamos en esos tiempos, casi toda la tierra. Por eso digo siempre que las guerras mundiales existieron de hace miles y miles de años, pero nosotros solamente en nuestra actualidad reconocemos 3, con esta la tercera que se pueda levantar. Pero siempre hubieron invasores, siempre hubieron hombres que realmente quieren tener el poder, la autoridad. Todo el mundo quería agarrar a Sardis, pero nadie podía porque realmente era impenetrable. Aleluya. Y hoy en día ustedes pueden ver que mucha gente o muchos países, aunque tengan la bomba atómica, aunque tengan todo, se creen impenetrables, pero cuando baja la mano del Señor, usa cualquiera y los derriba. Aleluya. Aquí vemos que Sardis era fuerte. Y aun cuando el rey Ciro el Grande se apoderó de Sardis y se apoderó de muchas naciones, también fue derribado. Vemos que con el tiempo Alejandro el Magno, como decía mi hermana, por ahí por el año 330, se apodera de todo eso. Y se apodera también de Sardis. Y vemos que más adelante vienen los romanos. Aleluya. Pero ya Sardis estaba en decadencia. Ya Sardis ya realmente no tenía nada. Solamente vivían del recuerdo. Aleluya. Y eso es el mensaje que Dios manda a la iglesia. Y ahí aparece la iglesia también de Sardis. Aleluya. En esos años aparece también ya agrupándose las 7 iglesias que habla el Apocalipsis. Aleluya. Entonces vemos que Dios le habla diciéndole, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, verso 1. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vive y estás muerto. Aquí hace el Señor una declaración tremenda, hace una acusación a la iglesia. Iglesia, estás muerta, le dice. Aleluya. Dios no tiene reparo, mi hermano. Dios, cuando el pecado lo muestra tal como es. Hoy los hombres cambiamos muchas veces para que la gente, hay muchos predicadores, mucha gente, aleluya, tapan el pecado para que la gente no se enoje, no se vaya de la iglesia. Pero aquí el Señor nos muestra, aleluya, que el pecado lo llama pecado. Él no hace excepción y le dice, están muertas. En el primer lugar, la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta. Eso es lo que le estaba diciéndole el Señor. Posiblemente los habitantes de Sardis
vivían de la gloria pasada. Recordaban que ellos eran poderosos, recordaban que ellos tenían poder, pero ellos vivían del pasado. Aleluya. Se recordaban cuando estaban con Ciro, se recordaban cuando estaban con Lidia, se recordaban cuando en el pasado, cuando tenían dinero, tenían oro, tenían poder, nadie podía a ellos, aleluya, usurparlos. Pero la historia dice que ellos se durmieron y por esa razón entró el ejército de Persa a invadirlos. Aleluya. ¿Cuántos cristianos hoy en día, bendito sea la gloria, se están durmiéndose en este instante? Porque la guerra que ellos tuvieron guerra, yo decía, vamos a recordar la historia. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron guerra con hombres, con la carne. Y se durmieron y los invasores entraron y se apoderaron de su riqueza. Toda la bendición que Dios había dado por la naturaleza misma a Sardis, la habían perdido porque se habían dormido. ¿Cuántos cristianos, cuántos hombres de Dios en estos tiempos Dios le ha dado grandes bendiciones? ¿Cuántos hombres hoy en día, aleluya, se están durmiendo y ya no son los hombres que vienen a invadir su vida, sino que vienen huéspedes de maldad, aleluya, legiones que Satanás tiene en esta tierra? Pero los dormimos y en algún momento entra el pecado. Y ya nos relacionamos con el mundo, ya no nos interesa tanto la iglesia, ya nos interesa el mundo, aleluya, y las cosas del mundo. Pero el Señor les dice que estaban muertos espiritual. De igual manera los creyentes de Sardis vivían en el pasado, su antigua gloria lo había abandonado. Actualmente estaban espiritualmente dormidos. Aleluya. ¿Sabes lo que sucede? Te doy un ejemplo, mi hermano, para que si te estás durmiéndote, que no te suceda lo mismo. En el libro de Jueces, en el capítulo 20, perdón, el libro de Jueces, capítulo 16, versos 20, vamos a leerlo. Mira lo que sucedió a un hombre que Dios había bendecido, que Dios lo había llamado, aleluya. Y le dice, ellos entonces dijo, Sansón, los filisteos te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Cuántas veces estás pasando situaciones difíciles en tu hogar? ¿Cuántas veces quizás te está pasándote, ya sea en el trabajo, ya sea en tu vida, en el caminar? Aleluya. Y tú quieres reaccionar como un cristiano, pero ya el Señor se ha apartado por tus pecados. Ya el Señor te ha dejado solo porque te ha hablado a través de un predicador, te ha hablado quizás a través de tu esposa, te ha hablado quizás a través de un ángel, te ha hablado de diferentes maneras, pero tú no has escuchado. ¿Cuánto no le habrán aconsejado a Sansón que no hiciera tal cosa? Pero perdió la bendición por seguir al pecado. Hermano, tenemos ejemplo de lo que pasaba en aquella iglesia de Sardis. Y hablo de la iglesia de Sardis porque en el año más o menos que sexto o cuarto, es donde ahí se generó grandemente el cristianismo. Y entró y allí donde aparece, como decía anterior, la iglesia de Sardis, llamada dentro de las 7 iglesias. Pero ¿qué es lo que sucedía en aquella iglesia? El coro seguía cantando, pero la unción se había ido de aquel lugar. ¿Cuántos lugares hay en estos momentos que los músicos vienen por tocar, vienen por compromiso, pero
pero la unción de Dios no está en ellos. ¿Por qué? Porque no son músicos que oran, no son músicos que vienen a alabarle, a glorificar a Dios como se debe de hacer. Aleluya. Pero también vemos que, aleluya, las personas seguían adorando, pero con su palabra vacía, porque no salía del corazón. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas como en la iglesia de Sardis vienen a la iglesia, aleluya, y oran, pero su corazón está pensando en su problema? Su corazón está pensando en lo que va a pasar de aquí cuando salgo de la iglesia. Pero no han venido realmente con el corazón dispuesto para adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en esta hora el Señor te diga en tu corazón, aleluya, yo reconozco, aleluya, que tú vienes con un corazón dispuesto a adorarme a mí. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Los pastores en aquella época de Sardis, como hoy en día, muchos verán ustedes, no se preocupan por las ovejas. Ya no van y visitan, ya no van y se llaman, ya no van y se preocupan por ellas, sino que más que nada son predicadores de púlpitos, predicadores de lugares de casa de oración, donde la gente le alaba, donde la gente lo escucha. Pero afuera hay miles de personas, mi hermano querido, y no solamente hablo de los pastores, sino que todos somos aquí sacerdotes de Dios. Millones de personas se están yendo al infierno porque no hay predicadores en las calles que vayan y le prediquen a la gente. Hoy es el día, el llamado del Señor, que no seamos como la iglesia de Sardis, que salgamos a predicar, salgamos a ganar almas para el Señor. Aleluya. Espiritualmente la iglesia se había convertido en un verdadero cementerio. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. En segundo lugar, sus obras no eran perfectas. Posiblemente la frialdad en la iglesia de Sardis ya no estaba el amor de los hermanos. El amor ya se había ido. Ya cada cual venía por costumbre quizás. Era una iglesia muerta. Hermanos, despertemos del sueño de los problemas. Y fijemos la vista en Cristo Jesús, porque hay millares hoy en día de iglesias durmiendo, iglesias que viene la gente solamente por venir, pero no realmente por llenarse de la gracia y del Espíritu Santo y fuego. Aleluya, gloria sea su nombre. Los hermanos creyentes en Sardis, esto dicen la mayoría de los creyentes de Sardis, estaban contaminados por el pecado y llevaban una doble vida. Por eso que el Señor los reprendió. Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, que nadie lleve una doble vida. Que llevemos la vida de Cristo en santidad como Él nos pide. Alabado sea su nombre. Porque nadie verá y nadie se irá con el Señor si estamos haciendo doble vida. Gloria a mi Dios. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive? Quiero mostrarle algo y quiero leerle un solo ejemplo. Lo que sucedió en Número capítulo 25, verso 1 y 3. Mira lo que les pasó a estos hombres. Número capítulo 25, verso 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a ¿qué, mi hermano? A prostituirse con las hijas de ¿quién? Y estaban, ¿qué dice? Invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses
y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Verso 3. Así Israel se unió ¿a qué? A Baal peor. Y se encendió, ¿qué cosa? Amén. Gloria a Dios. Hermano, es que en realidad el pecado Dios no lo adorna. No nos confundamos, mi hermano querido. Estamos ante la presencia de Dios. Venimos ante la presencia de Dios y tenemos que actuar como Dios quiere, no como nosotros queremos. Porque si usted está ocultando un pecado, está ocultando algo, Dios ya lo sabe. Dios ya lo conoce. Aleluya. Ahí en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, el Señor nos da una respuesta hermosa. Porque nos exhorta, dice, sed de espíritu ¿qué? Sobrio. Está, dice, alerta. Vuestros adversarios, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aleluya. Alabado sea su nombre. Tenemos que estar, mi hermano querido, constantemente alerta. En otras palabras, Jesús exhorta a la iglesia de Sardis a que se arrepintieran del pecado. Muchos hermanos solamente tienen el nombre de cristiano. Se han bautizado, pero no se han arrepentido todavía. No han cambiado sus vidas. Estos hombres de Sardis solamente tenían el nombre de cristiano. No habían ellos cambiado, no habían dejado el pecado. Vivían del pasado, vivían recordando cómo ellos vivieron los antepasados de ellos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, en los momentos difíciles que estamos pasando, empezamos a recordar, pero si yo estaba mejor cuando no conocía, cuando no iba a la iglesia? O muchos otros dicen de la otra manera, me da igual porque estando yo en el mundo, igual sigo bien, tengo trabajo, tengo esto, tengo allá, pero se han pervertido con las cosas del mundo. Y a Dios no le agrada. Aleluya. Solamente tienen el nombre de cristiano, pero el Señor les decía, estaba muerto espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, versos 21. Nos dice también la palabra del Señor a través de 1 Juan capítulo 3, versos 21. Amado, si nuestro corazón no nos condena, ¿qué dice? Confianza tenemos delante de Dios. Si tú estás bien delante de Dios, confianza tenemos. Aleluya. Bendito sea la gloria. Por eso miren, mis hermanos, los creyentes de Sardis no necesitaban aprender algo nuevo. No, mi hermano, ellos ya habían oído, habían recibido la palabra de Dios. Aleluya. Ya no necesitaban que le estuvieran constantemente. Quizás cuántas personas hoy en día no necesitan que usted vaya y les hable y les diga que andan en caminos torcidos, porque ya conocen la palabra de Dios. Pero el Señor, el apóstol Pablo les dice allí a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, versos 13. 1 Corintios capítulo 16, versos 13. Dice, está alerta, permaneced firme en la fe, portaos varonilmente, sed fuerte. Aleluya. Gloria sea su nombre. Los cristianos deben estar siempre en guardia, hermano. No nos descuidemos. El Nuevo Testamento nos dice muy claro y nos exhorta a que realmente nosotros estemos en guardia.
porque la venida del Señor viene pronto. Aleluya. Bendito sea la gloria. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. La Biblia nos dice de esta manera. 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas, repítalo conmigo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudente y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. ¿Y cuánto está costando orar, mi hermano? ¿Cuánto está costando llegar a la casa de oración, los días de oración? Se anuncia ahí oración en la casa de oración, los días jueves de intersección. ¿Cuántos llegan corriendo a pedir al Señor entregar las cargas? ¿Cuántos? Aleluya. Así estaba la iglesia de Sardis. No oraba. Aleluya. Estaban más preocupados en las cosas, en las situaciones que les pasaban. Pero le pedían a Dios que solucionara el problema. Es como usted es un empleado y tiene su patrón. Y si usted no le cumple en su trabajo, ¿cómo le va a pedir aumento usted a su jefe? ¿Cómo usted le va a pedir días de vacaciones o días libres si usted no le cumple? Pero ¿qué pasa si usted le cumple? Aleluya. El Padre nosotros es un Padre de misericordia, de amor. Hermano, que si hacemos su voluntad, Él nos da más de lo que le pedimos. Aleluya, créalo, denle un aplauso al Señor. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 4 al 10, mira lo que dice y lo vamos a leerlo todos juntos, porque es bueno que el apóstol lo recuerda, mi hermano. Aleluya. El apóstol Santiago capítulo 4, versos 4 al 10. Leámoslo todos juntos. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice, hermano, celosamente anhela el Espíritu que hace morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en el llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. ¿Quién vive? Y quiero terminar ahí con Mateo capítulo 24, versos 42 y 46. Mateo capítulo 24, versos 42 y 46. Oiga, es que la palabra de Dios en esta mañana penetre en nuestros huesos. Aleluya. La Biblia dice ahí, claro, leámoslo también, porque es palabra para nosotros en estos tiempos. Por tanto, verás, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estáis preparados,
porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre de su casa para que le diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Espero que el Señor nos encuentre de esta manera, mi hermano. Es que, aleluya, hay un remanente que el Señor, a pesar que Dios le dijo a la iglesia de Sardis que estaba muerta, pero allí había un remanente que no ensuciaron sus vestiduras. Y hoy el Señor, en esta tierra, en estos tiempos difíciles, que pareciera que para usted son peores que antes, pero yo no le he contado lo más profundo, lo más crítico de lo que sucedía en aquellos tiempos. Aunque hoy vivimos tiempos difíciles, de la pandemia, de la guerra, de cuántas mujeres se están abortando, cuántos padres y madres dejan abandonados a sus hijos, cuántos hijos abandonan a sus padres, y podemos enumerar tantas cosas, y podemos encontrarlo en un caos total, pero en medio de este caos, en medio de esta tierra, Dios tiene un remanente y ese remanente somos hoy nosotros. Y como somos nosotros, mi hermano, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar velando. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo que le sucedió a la iglesia de Sardis. Ellos, el único lugar que podían entrar el enemigo era un pasaje muy angosto, que solamente 2 guardias podían cuidar ese lugar. Nadie podía entrar, pero se durmieron. Y cuando se durmieron, entró todo el ejército. Y no solo una vez, fueron 2 veces que los invadieron y se metieron los enemigos. Invadieron Sardis. Hoy esa ciudad fue destruida por terremotos en el año por ahí, creo que 17 después de Cristo. Pero quiero decirle, mi hermano querido, no cometamos el error. Iglesia de Dios, iglesia del Señor, dice hoy, no cometamos el error de dormirlos espiritualmente. Porque vendrá el enemigo en cualquier momento y arrebatarán lo que estamos, la bendición que Dios te está dándote. Hoy vas en el camino perfecto caminando, iglesia. Los remanentes, los que no se han ensuciado, los que tienen sus vestiduras blancas. Hermanos, cuiden la vestidura. No se la ensucien. Aleluya. Porque van en el camino correcto a la salvación y a la vida eterna. Pero no se duerman, dice la iglesia. Dice el Señor, no te duermas en este día, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús.